Hola, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. El día de hoy tenemos una misión sumamente especial, porque vamos a sumergirnos en una pila enorme de documentos desclasificados. Hola. Sí, es un material increíble. Y no hablamos de simples memorandos. Tenemos sobre la mesa planos técnicos históricos, tablas de rendimiento clasificado y datos comparativos directamente de la CIA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Exacto, no es poca cosa. Es un tesoro absoluto de información. Lo que vamos a analizar hoy es, digamos, la anatomía completa de uno de los linajes más legendarios en la historia de la aviación, la familia Mach 3. Y para quienes nos escuchan, hagamos un ejercicio de imaginación por un segundo. Cuando la gran mayoría de la gente piensa en el avión más rápido, el más espectacular del mundo, la mente viaja inmediatamente al icónico SR-71 Blackbird. Claro, el Blackbird. Su silueta negra, casi alienígena, es inconfundible. Es súper inconfundible. Eso es el rostro público de la aviación extrema, sin ninguna duda. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, los documentos que vamos a revisar revelan un secreto fascinante que la cultura popular suele omitir por completo. Ajá. El Blackbird no nació de la nada. Tenía un hermano mayor. Un hermano mayor muy secreto. Súper secreto. Un proyecto que de hecho era más ligero y más rápido. Y casi nadie fuera de los círculos muy especializados conoce su historia real. Así que nuestra misión en esta exploración detallada es hacer un viaje histórico y técnico para diseccionar, comparar y entender la evolución anatómica de tres titanes aeroespaciales. El A-12 Oxcart, el YF-12 y finalmente el SR-71. Esos mismos. Es un privilegio enorme estar aquí revisando este material contigo. Y creo que es fundamental, antes de entrar en los tornillos y los motores, establecer bien el contexto. Claro, el porqué de todo esto. Exacto. Estos aviones no fueron un simple capricho de la ingeniería o un experimento de laboratorio aislado. Son la respuesta directa, casi desesperada, diría yo, a la extrema presión geopolítica y tecnológica de la década de 1960. Era una época donde la tensión mundial se podía cortar con un cuchillo. Así es. Durante la Guerra Fría, la necesidad de recopilar inteligencia sin ser derribado era una cuestión de pura supervivencia nacional para las potencias involucradas. Manteniendo una postura totalmente objetiva sobre los bandos, la realidad es que ninguno podía permitirse estar a ciegas. No, claro que no. Y esta urgencia masiva fue el catalizador que obligó a los ingenieros a desechar los manuales que ya existían. Tuvieron que desafiar las leyes de la física y crear máquinas que, francamente, parecían brujería tecnológica para su época. Vamos a desempacar esto, porque el origen del primer avión de esta familia es digno de un thriller de espionaje. Totalmente. A principios de los años 60, la CIA tenía un problema monumental. Su avión espía de gran altitud, el famoso U-12, se había vuelto vulnerable. Ya no era intocable. Exacto. Los misiles antiaéreos ya podían alcanzarlo. Necesitaban un reemplazo con urgencia extrema, algo que fuera literalmente imposible de alcanzar. Y para lograr lo intocable, acudieron a la legendaria división de proyectos avanzados de la compañía Lockheed. Los famosos Skunk Works. Esos mismos. Allí, un ingeniero brillante llamado Clarence Kelly Johnson y su equipo comenzaron a trazar líneas en sus tableros de dibujo. Diseñaron un modelo al que llamaron internamente Archangel 12, o simplemente A-12. Y leyendo los archivos, veo que no fue una victoria sencilla para ellos. Tuvieron que competir a muerte con un prototipo de la empresa Convair. El famoso modelo Kingfish. Ajá, el Kingfish. Fue una competencia feroz, pero el diseño de Lockheed prometía rendimientos inauditos. Al final, en enero de 1960, la CIA ordenó 12 unidades del A-12 y le asignaron un nombre clave que resulta maravillosamente irónico dado lo que era la máquina. Oxcart. Oxcart, que se traduce como carreta de bueyes. Llamar carreta de bueyes a lo que estaba a punto de convertirse en el objeto volador más rápido del planeta es el epítome del humor de la inteligencia militar. Sí, es muy irónico, especialmente cuando miramos los datos técnicos reales de esa carreta. El vuelo inaugural del A-12 ocurrió en abril de 1962. Fue pilotado por Lou Schalk desde unas remotas planicies salinas en Nevada. Un lugar de pruebas que nuestra audiencia seguramente conoce mejor como el Área 51.
Exactamente, el salar de Groom Lake. Hablemos de la anatomía de esta primera bestia, porque los números de verdad asustan. Anatómicamente, el A-12 era una aguja afilada y monoplaza. Estaba diseñado para un solo tripulante en completa soledad. Medía 31.3 metros de largo y tenía un peso máximo de 53.000 kilogramos. 53 toneladas. Y lo verdaderamente asombroso era lo que podía hacer con ese peso. Estaba diseñado para alcanzar Mach 3.35. Wow. Estamos hablando de sostener velocidades de 4.103 kilómetros por hora, operando a un techo de vuelo de 29.000 metros. Hacia en el borde del espacio. Prácticamente. Volaba tan alto y tan rápido que simplemente no existía arma en el mundo capaz de interceptarlo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque prometer Mach 3 en un papel es una cosa, pero construirlo físicamente es otra muy distinta. Absolutamente. Para que un avión atraviese el aire a esa velocidad, el fuselaje convencional de aluminio simplemente se derretiría como mantequilla debido a la fricción extrema. Se desintegraría. Necesitas un supermaterial. Necesitas titanio. Exactamente. El titanio era la única aleación capaz de soportar las exigencias térmicas y mantener la integridad estructural del fuselaje. Pero había un problema colosal a finales de los años 50. Estados Unidos casi no tenía reservas de ese metal. No tenían titanio. No, su industria simplemente no estaba preparada para suministrar las inmensas cantidades que Skunk Works demandaba para este proyecto. ¿Y quién tenía enormes reservas de titanio y dominaba su extracción en esa época? Pues los soviéticos. Así es. Así que la solución que detallan estos documentos desclasificados parece sacada de la ficción pura. La CIA organizó silenciosamente una red global de empresas ficticias y de cobertura para comprar el titanio en secreto directamente a la Unión Soviética. Es increíble. Compraron el material indispensable para construir un avión espía ultrasecreto al mismo país al que planeaban espiar con él. Es un giro geopolítico monumental. Mantener una objetividad estricta al leer estos archivos revela la enorme complejidad pragmática de la Guerra Fría. La necesidad dicta la estrategia, sin importar de dónde venga el material. Claro, el pragmatismo por encima de todo. Pero una vez que tuvieron el titanio, el dolor de cabeza apenas comenzaba para los ingenieros. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con el titanio? El comportamiento térmico. A Mach 3, la fricción del aire no solo calienta el avión, genera un calor literalmente abrasador. Hablamos de temperaturas que superan los 300 grados Celsius en la superficie del fuselaje. Y supongo que más en la punta. Sí, e incluso más en los bordes de ataque. A esas temperaturas, el metal se expande físicamente. Si construyes un avión rígido, a Mach 3 se doblaría y se haría pedazos en el cielo. Hay una sección en el manual de diseño que me dejó perplejo al revisarlo. Para evitar que el fuselaje se agrietara, tuvieron que diseñar la piel del avión con corrugaciones. Ajá. Es decir, las superficies alares no eran perfectamente lisas como los aviones comerciales que conocemos, sino que tenían diminutas estrías. Así es. Esas estrías permitían que el metal se estirara y expandiera, tanto vertical como horizontalmente, absorbiendo toda esa dilatación térmica, sin romperse. Pero lo más increíble es lo que esto causaba en tierra firme. Para acomodar esa inmensa expansión que iba a ocurrir allá arriba en el aire, el fuselaje tenía holguras, espacios vacíos de hasta 5 centímetros dejados deliberadamente entre los paneles. Lo cual generaba una de las características más infames del A-12. En tierra, a temperatura ambiente, el avión literalmente tenía fugas por todas partes. Goteaba. Los tanques de combustible no eran vejigas internas separadas, eran parte de la estructura misma del fuselaje. Así que el combustible goteaba constantemente sobre la pista antes del despegue. Siempre trato de usar esta analogía para entender lo radical que era esto. Imaginemos un vehículo de carreras tan, pero tan extremo, que mientras está estacionado en el garage parece estar roto y mal ensamblado. Perdiendo líquidos sin parar. Exacto, perdiendo líquidos por todos lados. Pero una vez que arranca y alcanza el calor infernal de la fricción máxima en plena carrera, el chasis se expande, se ensambla a sí mismo y sella todas sus juntas de manera hermética. Es una locura absoluta de la física. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que el desarrollo de esta primera máquina, el A-12, requirió una inversión monumental, de capital, de intelecto y de audacia. ¿Y las otras ramas militares no iban a quedarse simplemente mirando? La envidia entre ramas militares. Claro.
La Fuerza Aérea vio esta plataforma intocable volando a Mach 3 y decidió que tomar fotografías, aunque vital para la inteligencia, no era suficiente. Querían un arma. Querían transformar esta carreta de bueyes pacífica en un cazador letal. Precisamente, el objetivo de la Fuerza Aérea era crear el interceptor definitivo, una máquina capaz de elevarse a la estratosfera, volar a 3 veces la velocidad del sonido, localizar flotas enteras de bombarderos soviéticos de alta velocidad y neutralizarlos. Desde lejísimos, me imagino. Desde distancias inmensas, antes de que pudieran siquiera acercarse al continente. Así es como el programa muta y nace la segunda variante de esta familia, el IFE-12. Según los registros, su vuelo inaugural fue en agosto de 1963. Y la anatomía de este interceptor cambia drásticamente respecto al espía original. Bastante. Para empezar, la cabina. Ya no era un viaje solitario allá arriba. Al IFE-12 le agregaron una segunda cabina detrás del piloto para un operador de radar. Ahora era un esfuerzo de 2 tripulantes. Era indispensable, porque el piloto ya tenía suficiente trabajo manteniendo un avión altamente inestable a 3.000 kilómetros por hora. Alguien más tenía que manejar el complejo sistema de armamento. Tiene sentido. Y para albergar ese sistema de armas, tuvieron que mutilar un poco la perfección del diseño original. El morro estilizado, casi como una aguja larga de la 12, fue cortado drásticamente. Sí, en las fotos se ve que le dejaron una nariz mucho más chata. Tuvieron que hacerlo para acomodar los inmensos radomos que cubrían el gigantesco radar de control de tiro, el Hughes ANASG-18. Un nombre larguísimo. Sí, básicamente sacrificaron un margen mínimo de perfección aerodinámica frontal para darle a la nave unos ojos electrónicos de un alcance sin precedentes para la época. Pero los ojos no sirven de nada sin colmillos. Revisando las modificaciones estructurales en el centro del fuselaje, esto me parece de ciencia ficción. Le adaptaron bodegas internas masivas. Ajá. El JF-12 estaba diseñado para abrir compuertas a Mach 3 y disparar misiles, 3 misiles aire-aire de largo alcance. Los famosos misiles Hughes GAR-9, que la historia conocería más tarde como IM-47A. Y las pruebas de fuego real descritas en estos folios son escalofriantes. Funcionaban bien a esa velocidad. Muestran que el JF-12 podía disparar estos proyectiles y destruir drones que simulaban ser blancos enemigos, volando a ellos mismos a Mach 3.2 y a 75.000 pies de altura. Y hay un dato sobre esos misiles en las fuentes que exige que nos detengamos un momento. No eran simples misiles explosivos convencionales. Estaban diseñados originalmente para llevar ojivas nucleares de 0.25 kilotones. Una locura. Un misil aire-aire nuclear. Es una ventana directa a la doctrina militar de esa era. La idea era que un solo misil no necesitaba impactar directamente a un bombardero enemigo. Al detonar una pequeña carga nuclear en medio de una formación en la estratosfera, la onda de choque, el calor y el pulso electromagnético barrerían con todo en un radio masivo. O sea, un solo disparo y limpias el cielo. Es abrumador pensar en el nivel de fuerza destructiva operando a esas altitudes tan extremas. Disparar un arma nuclear desde una plataforma que avanza a 1 kilómetro por segundo. El mero concepto da vértigo. Pero claro, añadir cabinas traseras, radares gigantes y bodegas para misiles nucleares, supongo que trajo consecuencias graves en el fuselaje. Alteró por completo el centro de gravedad y la aerodinámica del avión. Se volvió sumamente peligroso de volar a ciertas velocidades. ¿Y cómo lo arreglaron? Para compensar esa inestabilidad creada por el nuevo morro truncado, tuvieron que agregarle enormes aletas ventrales debajo de las góndolas de los motores y una aleta central retráctil masiva bajo el fuselaje que debía plegarse para poder aterrizar. Imagínate plegar una aleta solo para no chocar con la pista. Y me imagino que también sumó muchísimo peso. Muchísimo. El YF-12 llegó a pesar unas 56.200 toneladas cargado. Sin embargo, tenía una ventaja operativa táctica brutal sobre el A-2 amicinal. ¿Cuál era? El Oxcart espía casi siempre despegaba con los tanques medio vacíos para ahorrar estrés en el fuselaje y el tren de aterrizaje. Claro, como perdía combustible y era tan delicado. Exacto. Entonces requería un reabastecimiento aéreo inmediatamente después de despegar.
Pero en un escenario de intercepción de bombarderos, el enemigo no va a esperar a que recargues combustible. El YF-12 fue diseñado para despegar totalmente equipado, pesado, pero listo para el combate inmediato. Con todo ese avance monumental y esa capacidad destructiva, ¿por qué no hay flotas de YF-12 en los libros de historia militar? Porque el destino de la ingeniería a veces se decide en despachos contables y políticos, no en la pista de aterrizaje. Irónicamente, aunque el A-12 fue el primero y operaba en las sombras más profundas, el YF-12 fue revelado públicamente al mundo entero en 1964. Y nada menos que por el mismísimo presidente Lyndon B. Johnson. Fue una demostración internacional de poderío tecnológico absoluto. Una advertencia de que la estratosfera les pertenecía por completo. Exacto. Sin embargo, los costos exorbitantes de mantener esta flota, combinados con la succión presupuestaria masiva que representaba la guerra de Vietnam, lo hicieron insostenible. Ya no había dinero para juguetes supersónicos. Y además, la doctrina de guerra global estaba cambiando rápidamente. El miedo principal ya no eran las grandes flotas de bombarderos, sino los misiles balísticos intercontinentales. Contra un ICBM, un caza interceptor simplemente no podía hacer nada. Quedó obsoleto antes de nacer. Prácticamente. El programa del YF-12 fue cancelado formalmente en 1968, aunque hay que destacar algo positivo, y es que la NASA reconoció el tesoro científico que era y utilizó los prototipos restantes para investigación aeroespacial continua hasta 1971. Lo cual nos lleva a la tercera y última mutación de este linaje. La culminación definitiva de todo este esfuerzo masivo de ensayo, error y genialidad. El inconfundible SR-71 Blackbird. Y el IF-12 finalmente maduraron y se fusionaron en un diseño definitivo. El modelo de producción final. Esta vez fue una solicitud directa del Mando Aéreo Estratégico. Deseaban un avión de reconocimiento de alcance global, sostenido y, sobre todo, totalmente invulnerable. Y no podemos avanzar sin mencionar una de las anécdotas más simpáticas de la Guerra Fría que aparece en los registros. Ah, la del nombre. Sí, el nombre oficial de esta aeronave iba a ser RS-71, que son las siglas de Reconnaissance Strike, es decir, reconocimiento y ataque. Todo estaba impreso ya con ese nombre. Todo listo, pero durante el anuncio público nacional, el presidente Johnson, quizás confundido por sus notas o simplemente por dislexia momentánea, leyó por accidente SR-71. Un simple desliz verbal. Un desliz que cambió la historia. En lugar de emitir un comunicado oficial corrigiendo al comandante en jefe frente al mundo entero, la Fuerza Aérea tomó una decisión muy pragmática. Simplemente enviaron órdenes para reescribir todos los manuales. Cambiaron las placas de titanio y alteraron los registros para que el nombre coincidiera con el error del presidente. Y así, de un error, nació la leyenda del SR. Lo fascinante es cuando ponemos los planos del SR-71 justo al lado del viejo A-12. El Blackbird se ve enorme en comparación. Lo fascinante aquí es hacer precisamente esa comparativa técnica directa. El SR-71 se consolidó como el estándar supremo de la familia, pero en efecto creció sustancialmente. ¿Se estiró? El fuselaje se extendió a 32.7 metros de largo, haciéndolo casi 1,5 metros más largo que el A-12. Y su peso máximo al despegue se disparó alcanzando unos masivos 77,000 kilogramos. 77 toneladas de titanio ardiente. Heredó la cabina de 2 plazas del interceptor YF-12, ¿verdad? Correcto. Mantuvo la tripulación en tándem, pero en lugar de un operador de radar de misiles atrás, llevaba a un oficial de sistemas de reconocimiento. El RSO. Exacto. La tarea de esta segunda persona era vital. Debía operar y monitorear una inmensa carga útil de 1,600 kilogramos en equipos de inteligencia. 1,5 toneladas de cámaras. Hablamos de cámaras ópticas con una resolución capaz de ver placas de automóviles desde el cielo, sensores infrarrojos para detectar instalaciones ocultas y radares de apertura sintética de búsqueda lateral que mapeaban el terreno a través de las nubes a velocidades supersónicas. Es muchísima tecnología empacada ahí dentro. Pero lo que a mí me vuela la cabeza revisando las tablas de rendimiento y que suele sorprender mucho a los entusiastas es el asunto de la velocidad máxima. El gran debate de la velocidad. Sí, porque todo el mundo rinde culto al SR-71 por volar a Mach 3.2. Es su marca registrada.
Pero los datos duros muestran que el modelo A12 original, al ser unas 6 toneladas más ligero y no llevar la segunda cabina ni toda esa carga óptica masiva, seguía siendo técnicamente más rápido. El Oscar podía sostener Mach 3.35. Es un detalle técnico rigurosamente cierto. El abuelo era marginalmente más rápido que el nieto. Sin embargo, el historial operativo del SR-101 simplemente no tiene comparación en los anales de la aviación militar. Es legendario. A lo largo de sus décadas patrullando los rincones más calientes y hostiles del espacio aéreo durante la Guerra Fría, las fuerzas antiaéreas enemigas le dispararon más de 4.000 misiles. 4.000 misiles buscando derribarlo. Es un número irreal. Y la gente a menudo se pregunta qué contramedidas sofisticadas, qué bengalas o maniobras evasivas drásticas usaba para sobrevivir a semejante ataque. Es la mejor parte. Y la respuesta en el manual operativo es casi cómica por lo simple que es. El protocolo de defensa oficial consistía simplemente en acelerar, pisar a fondo. No había ninguna necesidad de maniobras evasivas bruscas que, a esa velocidad, pudieran desintegrar el avión por el estrés estructural. O sea, nada de giros locos. Nada de eso. Cuando el oficial de sistemas detectaba el lanzamiento de un misil tierra-aire, le avisaba al piloto, quien empujaba los aceleradores al máximo. El misil, incluso los más modernos de la época, simplemente agotaba su combustible tratando de alcanzar a una máquina que cruzaba el cielo a 1 kilómetro por segundo. Se quedaban sin gasolina persiguiéndolo. Exacto. Jamás, en toda su historia operativa, un SR-71 fue alcanzado por fuego enemigo. Retuvo el récord oficial absoluto de vuelo sostenido a 25.929 metros de altura y una velocidad de 3.529.56 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de ingeniería pura? ¿Cómo lograban estas 3 máquinas de la familia Mach 3 realizar proezas que desafiaban la gravedad y la física térmica de esa manera tan consistente? La respuesta a ese gran misterio late en el corazón mismo de la bestia. Es la tecnología más crítica que los 3 modelos compartían. Las bestiales plantas de poder Pratt & Whitney J58. Los motores. Es crucial entender que estos no eran simples motores a reacción, eran maravillas híbridas, organismos mecánicos que literalmente cambiaban su naturaleza en pleno vuelo. En los esquemas se describen como turborreactores convencionales a bajas velocidades, para poder despegar y ganar altura como cualquier avión comercial normal. Pero el desafío físico monumental ocurre al superar Mach 2. Para quienes nos escuchan, imaginemos que un motor a reacción normal usa enormes aspas metálicas giratorias en el frente para tragar el aire, comprimirlo y luego quemarlo. Como un ventilador gigante. Exacto. Pero a Mach 3, el aire no entra como una brisa o un viento fuerte, entra con la furia de un huracán sólido. A esa velocidad, las aspas giratorias literalmente se convierten en un obstáculo, obstruyen el flujo del aire en lugar de ayudar. Y ahí es donde el motor J58 hacía su magia transformadora. Exactamente. Al superar Mach 2.2, unas complejas válvulas de derivación se abrían dentro del motor. El flujo de aire masivo ya no pasaba por las aspas centrales, sino que se redirigía por tubos exteriores directamente hacia las cámaras de postcombustión. Se saltaba el motor principal. Sí, el motor dejaba de ser un turborreactor y se convertía en lo que la ingeniería llama un estatorreactor continuo, o ramjet. Utilizaba la pura e inmensa fuerza del impacto de la onda de choque del aire entrante para comprimirse a sí mismo sin necesidad de partes móviles frontales. Mencionaste esa onda de choque supersónica. En las bitácoras de los pilotos leí sobre un fenómeno absolutamente aterrador llamado unstart. Uy, el temido unstart. Donde si el aire entraba un poco mal al motor, este se apagaba violentamente de golpe a Mach 3, generando una pérdida de empuje asimétrica tan brutal que lanzaba la cabeza del piloto contra el cristal de la cabina. ¿Cómo diablos evitaron que eso pasara todo el tiempo? Ahí radica una de las genialidades mecánicas más finas de Skunk Works. Si observamos los planos del morro de los motores, hay unos conos enormes y puntiagudos en la entrada de aire. Sí, parecen unos picos que sobresalen. Se les llama la púa móvil o Sparik. Y estas no eran piezas estáticas de metal, eran un sistema automatizado hipercomplejo. A medida que el avión aceleraba más allá de Mach 1.6, estas púas de titanio sólido se retraían mecánicamente hasta 66 centímetros hacia el interior de la boca del motor.
¿Se metían hacia adentro como tragadas por el motor? Sí, su única función era atrapar esa onda de choque supersónica y colocarla milimétricamente en el punto exacto dentro de la garganta del motor. Si la onda se movía 1 centímetro fuera de lugar, ocurría el violento on-start. La púa gestionaba esa energía de manera quirúrgica y constante. Es un nivel de precisión analógica absurdo. Y hay otro detalle sobre los motores que me parece fascinante. Hablamos hace un rato de que, en tierra, el avión goteaba su combustible especial, el famoso JP7. El JP7 sí. Pero este combustible era tan estable, tan resistente a las inmensas temperaturas que absorbía en las alas para enfriar el avión, que se le podía lanzar un fósforo encendido directamente y simplemente apagaría la llama. No encendía. Era prácticamente inerte a presión y temperatura ambiente, lo cual era genial para la seguridad térmica del fuselaje, pero presentaba un problema logístico masivo. ¿Cómo lo prendes? Claro, ¿cómo enciendes los motores en la pista? O peor aún, ¿cómo enciendes la postcombustión a casi 30 kilómetros de altura donde apenas hay oxígeno y el aire está súper helado? Definitivamente no puedes usar una simple chispa eléctrica como en un coche. Imposible. Los ingenieros tuvieron que integrar un sistema de ignición químico completamente paralelo. Instalaron tanques presurizados que contenían un compuesto sumamente volátil llamado trietilborano. Trietilborano. Suena peligroso. Lo es. Este químico es hipergólico, lo que significa que estalla espontáneamente con una ferocidad inmensa apenas entra en contacto con el oxígeno del aire, sin necesidad de chispa. Ah, los famosos destellos verdes. He visto relatos de testigos en tierra que veían al Blackbird encender la poscombustión en la noche y de las toberas escupía llamaradas de un color verde brillante intenso. Ese era el trietilborano encendiéndose violentamente para poder prender el terco combustible JP7. Fascinante. Y la innovación de esta familia aeronáutica no se detuvo en la propulsión híbrida o la ignición química. También fueron los pioneros absolutos del sigilo, la tecnología stealth. Sí, la famosa pintura azul oscuro o negra que le dio el apodo definitivo al Blackbird. Y según entiendo, no era un capricho estético para verse más intimidante en el cielo oscuro de la estratosfera. Para nada. ¿Leíste que tenía compuestos metálicos? No. Sí, leí que tenía algo llamado ferrita de hierro. Efectivamente, estaba formulada con minúsculas esferas de hierro para ayudar a absorber, difuminar y reducir el rebote de las ondas de los radares terrestres enemigos. Ocultarlo electrónicamente. Pero su función más vital seguía siendo la termodinámica. Irónicamente, pintar un objeto de negro profundo ayuda a que disipe el inmenso calor interno hacia el vacío exterior de manera mucho más eficiente que el metal desnudo, o la pintura clara. Ayudaba a que la estructura sobreviviera a sí misma. Pero, más allá de la pintura mágica, hablemos de la forma del fuselaje. Al mirar al SR-71 de frente en las fotografías, parece una cobra aplanada a punto de atacar. Es una forma muy peculiar. Y en los manuales de aerodinámica de los archivos, se hace mucho énfasis en un componente llamado chine. Es ese borde lateral extremadamente afilado que recorre todo el cuerpo del avión desde la punta del morro hasta unirse con las alas delta. Es una de las características más críticas de todo su diseño. Inicialmente, Kelly Johnson y su equipo añadieron ese borde afilado casi exclusivamente para reducir la sección transversal de radar. Querían romper el perfil curvo liso que suele rebotar las señales de radar directamente de vuelta al enemigo. Intentaban hacerlo más sigiloso. Pero se encontraron con un efecto secundario aerodinámico enorme que no esperaban. Un descubrimiento fortuito y masivo en las pruebas de los túneles de viento. Se dieron cuenta de que a altas velocidades y en ángulos de ataque elevados, esos bordes afilados generaban unos vórtices de aire huracanados que giraban sobre la parte superior del avión. Como pequeños tornados controlados. Exacto. Estos vórtices se pegaban a la estructura y le proporcionaban al fuselaje frontal una cantidad brutal de sustentación extra. O sea, el cuerpo entero del avión actuaba como un ala. Exactamente. Solucionó problemas de equilibrio aerodinámico tan elegantemente que eliminó por completo la necesidad de ponerle pequeñas aletas estabilizadoras delanteras. Lo que reduce aún más el peso y la fricción. Todo ganancia.
Ese simple borde lateral sentó las bases directas para la geometría poligonal de los verdaderos aviones furtivos que vendrían décadas después, como el F-117. Hay un último detalle técnico que necesitamos desempacar porque pone todo el esfuerzo operativo en perspectiva. Adelante. Viajar a más de 3.000 kilómetros por hora sobre territorio enemigo, sin visibilidad clara del suelo, y mucho antes de que se inventara la red de satélites GPS. ¿Cómo sabían los pilotos exactamente dónde estaban para poder tomar una fotografía precisa de, digamos, un silo de misiles oculto? Es una gran pregunta, y la resolvieron conectando la era espacial temprana con la navegación ancestral. Suena poético. Es que lo es. En la parte superior del lomo del avión, justo detrás de la cabina de los tripulantes, había un lente apuntando al cielo, conocido como el rastreador estelar óptico. Era parte de un sistema de navegación astroinercial extremadamente sofisticado, que cariñosamente los técnicos llamaban el sistema R2D2. ¿Un robot mirando las estrellas? Básicamente, a través de una ventana especial hecha de cuarzo puro que estaba incrustada en el titanio ardiente, este ojo mecánico motorizado escaneaba el cielo continuamente, y no importaba si era de día o de noche allá arriba. Porque a esa altura el cielo siempre es oscuro. Exacto. Estaba preprogramado para buscar y seguir el movimiento de 56 estrellas específicas. Al cruzar los ángulos visuales precisos de esas estrellas con los acelerómetros y giroscopios mecánicos internos de la nave, el ordenador electromecánico del SR-71 calculaba sus coordenadas latitudinales y longitudinales exactas, ¿Con qué nivel de precisión? con un margen de error de unos pocos metros, y lo hacía de forma completamente autónoma, sin depender de ninguna señal de radio terrestre que pudiera ser bloqueada o interferida por el enemigo. Es como magia analógica elevada a la enésima potencia. Observar las estrellas mientras te mueves más rápido que la rotación de la Tierra para saber en qué punto del globo estás tomando una foto secreta. Es abrumadoramente brillante. Creo que es el momento perfecto para quienes nos escuchan hoy, hagan una pausa mental y dimensionen lo que realmente significa toda esta epopeya tecnológica. Totalmente. A veces damos por sentados nuestros teléfonos satelitales y los algoritmos automáticos de hoy en día, pero estamos hablando de máquinas que dictaron el límite absoluto del ingenio humano. Precisamente. Para nuestra audiencia contemporánea, la historia de esta familia Mach 3 trasciende los simples manuales de aviación o la fría logística militar. Es un testamento palpable de lo que la audacia y la perseverancia humana son capaces de forjar bajo extrema presión. Es una historia de superación técnica. Agresiva de la Fuerza Aérea para armarlo hasta los dientes como el interceptor nuclear IF-12 y presenciamos el perfeccionamiento absoluto en la forma majestuosa y letalmente eficiente del SR-71 Blackbird. Y el dato que más me hace reflexionar de toda esta exploración es cómo se construyeron. Sí, ¿con qué herramientas? Todos y cada uno de estos aparatos fueron concebidos, calculados y probados no en supercomputadoras cuánticas ni con simulaciones en 3D, sino en enormes mesas de dibujo de madera. Papel y lápiz. Usando lápices, gomas de borrar, reglas de cálculo analógicas e ingenio humano puro a principios de los increíbles y convulsos años 60. Y sin embargo, a pesar de sus orígenes rudimentarios, consiguieron dominar velocidades y altitudes que siguen siendo el estándar de oro inalcanzable más de 60 años después. Es increíble que no los hayamos superado aún. Nos enseñan una lección profunda sobre el potencial de la limitación. Cómo los bloqueos masivos como la carencia nacional de titanio, tener que lidiar con un fuselaje que gotea combustible sobre la pista o un motor que se apaga violentamente a mitad de camino, no detienen el avance, sino que fuerzan a la mente colectiva a crear soluciones laterales que para el observador común parecen desafiar directamente a la realidad. Es una maravilla de la resiliencia mecánica. Resolver lo matemáticamente imposible con las rudimentarias herramientas que tienes a la mano en el momento exacto. Esto plantea una pregunta importante para cerrar nuestro análisis, y tiene que ver con el futuro de todo esto que hablamos. Los documentos desclasificados que examinamos también detallan caminos paralelos, como el programa M21. El de los drones. Así es. Utilizaba una variante del A-12 no para espiar directamente con un humano, sino como nave nodriza para lanzar a Mach 3 un gigantesco dron parásito no tripulado, el D-21.
Algo súper adelantado a su tiempo. Fue un proyecto que terminó en tragedias dolorosas tras colisiones letales en el aire, pero fue un claro presagio mecánico del futuro. El presagio de sacar al piloto humano de la ecuación por completo. Exacto. Con el paso de las décadas, el auge de las constelaciones de satélites espía, capaces de transmitir imágenes digitales en tiempo real desde el vacío absoluto y seguro de la órbita, sumado a los monumentales costos humanos, técnicos y económicos de mantener operando al Blackbird, forzaron su retiro definitivo a finales de la década de los 90. Las máquinas silenciosas ganaron. Las máquinas silenciosas y los sensores autónomos ganaron la partida de la inteligencia, lo que nos deja una poderosa reflexión para llevar a casa. Considerando que los sistemas automatizados y la inteligencia satelital ahora dominan la recopilación global de datos de forma implacable, impecable y sin poner en riesgo la valiosa vida de ningún piloto. Nos queda la duda de si volveremos a eso. Ha terminado para siempre la era romántica y temeraria en la que el ser humano se ataba físicamente al asiento de una rugiente aguja de titanio ardiente, desafiando la curvatura misma de la Tierra y esquivando misiles apoyado únicamente en su coraje y en la pura velocidad. O las presiones del futuro nos obligarán algún día a devolver el factor instintivo y humano directamente a esa frontera de lo más extremo y peligroso. Es una excelente e inquietante reflexión para dejar latiendo sobre la mesa. A quienes nos acompañaron hoy en este viaje vertiginoso y supersónico a través de los archivos y sombras de la Guerra Fría, muchísimas gracias por su tiempo y curiosidad. Sigan cuestionando cómo funcionan las cosas, sigan observando los cielos y, sobre todo, no dejen nunca de explorar los rincones más fascinantes de la historia y los límites de nuestra propia tecnología. Nos vemos en la próxima exploración detallada.